¿Qué onda, hijos de su hermosa madre? ¿Cómo están? Espero que muy bien. He visto muchos comentarios en mi video de cómo aumentar los FPS en Minecraft. Son comentarios de este estilo. Oye, yo tengo 8 GB de RAM y solo me va a 100 FPS. Oye, yo solo tengo 4 GB de RAM y me va a 200 FPS. Oye, bro, yo tengo 1 TB de RAM, pero el Minecraft no me pasa de 60 FPS. Así que hoy vamos a comprobar si la memoria RAM realmente influye en el rendimiento de Minecraft. Y al final del video daré una pequeña explicación de por qué más RAM no da más FPS, o no siempre da más FPS, y en qué casos más RAM sí puede ayudar en Minecraft. Hace unos años había visto un video explicando por qué más RAM no da más FPS, pero busqué y no lo encontré. Así que vamos a comprobar si es cierto que más RAM no da más FPS. Así que comencemos de una vez. Vamos a utilizar el T-Launcher, ya que es un launcher que te permite asignarle la RAM que tú quieras, permitiendo colocarle de hasta 512 megas hasta lo máximo de RAM que tengas, y que aparte no tengo para el premium. Estamos en la última versión actualmente, que sería la 1.19.2, sin Optifine, sin nada de eso, la versión base, por así decirlo, aunque no sé por qué coño aquí me dice que con mods. What the fuck, bueno, no importa. Iniciamos en el mundo y como vemos, pues sería un clásico mundo survival que cualquiera puede tener. Nos ponemos en un punto de referencia y nos quedamos acá quietos para medir los FPS. Esta es la configuración de gráficos que usaré, que sería más o menos la que normalmente se usaría. Yo digo que con 10 de chunks es suficiente. Que por cierto usaré el MSI Afterburner y le quité el apartado donde dice la RAM que se usa, porque siempre me decía que usaba como 5 GB, así solo le añadiera 2 GB al T-Launcher. Así que para no confundir, se lo quité. Comencemos con 512 megas de RAM, que es lo mínimo posible. Bueno, el juego no inicia. Lo intentamos otra vez. Y sí, es imposible jugar Minecraft con 512 megas de RAM, al menos en las últimas versiones. Ni siquiera inicia. Y efectivamente aquí lo dice. Error de asignación de memoria en Java. Ahora probemos con 1 GB de RAM. Acá no está para poner 1 GB, pero simplemente lo escribimos, que serían 1024 megas. Guardamos y listo. Y bueno, al menos con 1 GB de RAM se inicia. Inicia súper lagueado, pero inicia. Normalmente siempre al iniciar un mundo suele laguearse bastante. Bueno, al menos así es en mi caso. Solo esperamos un momento para que se estabilice. Allá arriba en la esquina superior derecha podemos comprobar que tenemos 1 GB de RAM. Y sí, como ya lo he dicho, los datos del F3 bajan FPS. Oprimimos F3 más A para recargar los chunks. Y bueno, ahí vemos que el Minecraft nos va a más de 80 FPS con solo 1 GB de RAM. 1 GB. Ahora vamos con 2 GB de RAM, que serían 2048 megas. Y ahí podemos ver en la esquina superior derecha que estamos usando 2 GB. Y como vemos, va prácticamente igual, aunque sí subió como que unos cuantos FPS. Bueno, después de comprobar, ahora vamos directamente con 4 GB de RAM, que serían 4096 megas. Ahí podemos ver en la esquinita superior derecha que estamos con 4 GB. Y el rendimiento es exactamente igual que con 2 GB de RAM. A ver, lo ponemos de día para que sea igual que los otros. Y como vemos, pues sí, va igual. Sí hubo unas bajadas de FPS bien feas ahí, pero va muy bien, igual que con los 2 GB de RAM. Ahora pasemos con los increíbles 8 GB de RAM. Es bastante RAM. Debería aumentar los FPS, ¿no? Pues no, va exactamente igual que con 2 y 4 GB de RAM. Ahí podemos ver en la esquina superior derecha 8160 megas de RAM. Lo que sí he notado es que mientras más RAM le pones al Minecraft, más RAM consume. Es decir, ahí vemos que está usando más de 3 GB y sigue subiendo. Bueno, ya bajó. Supongo que sería más o menos lo que hace Windows, que mientras más RAM tienes, más RAM consume. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí vemos que las opciones siguen siendo exactamente las mismas. Y bueno, con esto ya comprobamos que más RAM no da más FPS en Minecraft, como mucho se dice. Pero claro,
no todo es así. Dije que al final del video ibas a decir en qué casos la RAM sí puede ayudar y por qué no da más FPS en Minecraft. Bueno, en ciertos juegos sí que la RAM influye mucho más, porque son más pesados, por así decirlo. Que por falta de RAM puede haber trabones o esos tremendos lagazos. Pero ¿por qué en Minecraft no ocurre esto? O bueno, es un tantito más diferente. Lo que pasa es que Minecraft es un juego más CPU dependiente. Eso quiere decir que depende más del procesador para que dé más FPS y no tanto de la memoria RAM, como mucho se dice. Claro está que la tarjeta gráfica también influye en el rendimiento, y más si se usan shaders, pero bueno, ya esa es otra cosa. Pero ahí ya me van entendiendo. Claro, eso no quiere decir que la RAM no sirva para una mierda. Por ejemplo, a la hora de instalar mods, si tienes muchos mods o un mod que consuma demasiado, ahí más RAM sí va a ayudar, ya que los mods hacen que Minecraft pese más, tenga más consumo y todo eso. Si no estoy mal, creo que también a la hora de usar demasiados chunks con Optifine, por ejemplo más de 32 chunks, ahí más RAM también podría ayudar. Cuando un mundo está súper saturado de construcciones, por ejemplo servidores o típicos mundos técnicos, ahí más RAM también podría ayudar. Y sí, la RAM también puede ayudar a estabilizar FPS en Minecraft, pero con tan solo 2 GB de RAM se puede jugar perfectamente. Y si el Minecraft se te traba, se te laguea, intenta subirle la RAM a 4 GB. Y si ves que sigue exactamente igual, el problema ya no es la RAM. Y para aquellas personas que solo tengan 2 GB de RAM o 4 GB de RAM, lo recomendable sería usar entre 1 a 2 GB de RAM, para así no dejar el sistema operativo sin memoria RAM. Otro caso en el que la RAM puede ayudar sería en las APUs de los procesadores Ryzen, estos que usan los gráficos integrados, que mientras más rápida sea la RAM, mayor a 3200 MHz y eso, que esté en dual channel y bueno, ese tema, también puede mejorar el rendimiento del Minecraft, ya que las APUs de AMD dependen bastante de la RAM, aunque no sé qué tanto puede afectar el rendimiento en Minecraft en ese caso. Y bueno, en conclusión, es que más RAM no da más FPS. Claro que sí puede ayudar en el rendimiento, en la estabilidad y todo eso, pero usar 8 GB de RAM, 16 GB de RAM en Minecraft no va a haber tanta diferencia entre usar 8 y 4 GB de RAM. No va a haber mucha diferencia entre usar 4 a 2 GB de RAM. Pueden haber casos en el que más RAM pues sí puede hacer una gran diferencia, pero ya serían cosas como con mods, cuando se usan shaders y ese tipo de cosas. Claro, que yo haya dicho que con 2 GB de RAM se puede jugar perfectamente, no quiere decir que una PC con un Intel Celeron y solo 2 GB de RAM vaya a correr Minecraft a 60 FPS. Con 2 GB de RAM me refería a que con solo añadirle 2 GB de RAM al Minecraft es suficiente para jugar bien. Lo recomendable sería tener entre 4 a 8 GB de RAM en tu PC, pero no darle más de 2 o 4 GB de RAM al Minecraft. Dios, me enredé, espero me hayan entendido. Y bueno, si me equivoqué en alguna parte o me faltó decir algo, me gustaría que me corrigieras en los comentarios. Recuerda que todos estamos aquí para aprender. Eso fue todo. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo. Y ya saben, si me equivoqué, me corrigen. Y nos vemos. Hasta la próxima.